la grabación, así la podemos comenzar a grabar. Bueno, muy bien, entonces estamos aquí en el seminario de todos los martes. Eh, Hoy es 28 de julio y les damos la bienvenida a todos los que están del otro lado de la pantalla viéndonos en la presentación que teníamos programada hoy. El seminario lo podemos ver hoy y lo vamos a compartir entre todos. Y para mí es un gusto presentarla ahora a Marcela en un ratito. Y por supuesto que una vez que el seminario esté listo y esté terminado, vamos a tener una pequeña ronda de preguntas. Tengan en cuenta que la opción de tener la presentación nuestra a través de preguntas, activando el micrófono, lo pueden activar apretando la barra espaciadora o simplemente el micrófono que tienen en los controles a la derecha. Pueden hacer las preguntas que quieran. Vamos a tener una pequeña presentación de una media hora, 40 minutos, que va a ser una conversación con Marcela. Y después de la conversación que vamos a tener con Marcela, unos 40, 45 minutos, vamos a vamos a abrir una ronda de preguntas, respuestas, comentarios, cosas que querramos compartir, de unos 15 a 20 minutos más. Y toda la presentación esta que estamos teniendo hoy, que estamos viendo, o que estamos compartiendo, la vamos a tener en la página y la van a poder descargar y ver todo las veces que quieran, así, y revisar algunos conceptos que seguramente van a ir surgiendo que son, creo que, muy constructivos. Así que bueno, vamos a comenzar presentándola a Marcela. Marcela es una de nuestras coordinadoras grupales. No voy a decir que es la más antigua de las coordinadoras grupales, porque sería un Sí, es deshonor, verdad. no estaría muy mal. Es una de las coordinadoras grupales que nos acompaña desde los comienzos de nuestros grupos, y siempre ha trabajado coordinando nuestros grupos y estando con nuestros pacientes en las diferentes etapas de la recuperación de todos ellos. Y como sucede habitualmente, convocamos a algunos de los miembros de nuestro equipo de trabajo o personas que quieran compartir su experiencia, su capacidad y el conocimiento que tienen sobre la recuperación para que podamos charlar sobre un tema cada martes. Y este martes nos toca el seminario del regalo de la aceptación. Marcela, muchas gracias por prestar tu visión, tu palabra y tu perspectiva hoy en nuestro seminario. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Es un placer estar compartiendo con ustedes, más el título del seminario, el regalo de la recuperación. Es algo muy lindo. Y bueno, Sí, bueno, vos si estás un poco nerviosa, si estás un poco tensa por el seminario, no te preocupes. Tu hermosa sonrisa alcanza para mitigar todas las tensiones posibles, Marcia, así que no te hagas problema. ¿Eh? Bien. todo bien. Como decíamos, el seminario le pusimos el regalo de la aceptación, De la ¿eh? aceptación. Pero después, vos dijiste recuperación, porque Sí. después lo que vamos a hablar es de los primeros pasos que tenemos sobre la recuperación y cómo llevarla adelante. Bueno, y yo les quiero contar a los que no están con nosotros en los grupos o no comparten tanto los grupos diariamente con nosotros, que Marcela es la creadora de la frase "la aceptación es la palabra clave". Así que como yo recuerdo esta idea, esta frase de Marcela, que la aceptación es la palabra clave, ese fue el movimiento que hicimos y lo que nos inspiró, o lo que me inspiró a presentar con Marcela el seminario de hoy. Así que la aceptación es la palabra clave. Entonces veremos qué quiere decir aceptación, en primer lugar. En segundo lugar, y no menos importante, lo que hemos visto en varias ocasiones, cuáles son los múltiples aspectos que la aceptación tiene.
en las personas que estamos en recuperación desde hace ya muchos años, o que vamos a estarlo, o que están transitando el camino. Y en tercer lugar, ver cómo la aceptación, por un lado, y los principios de la recuperación temprana, después, se enlazan para continuar con el proceso. Así que, bueno, básicamente, si hablamos de aceptación, Marcela, a lo mejor inicialmente uno se va al primer paso de Tal cual. AA o al primer paso de NA. Contanos un poco cómo ves vos eso de la aceptación en relación a los pasos. Sí, la aceptación en el primer paso nos habla que aceptamos que nuestra vida es ingobernable. Eso es muy grande porque uno al principio le cuesta aceptar que la vida es ingobernable estando en consumo. Claro, le cuesta aceptar porque tiene resistencia o porque se cree que las cosas las controla. Pero cuando realmente me doy cuenta que mi vida está fuera de foco, que está todo mal, entonces tengo que aceptar de que hay cosas que no voy a poder cambiar, hay cosas que son así, y es un paso muy importante la aceptación. La aceptación es como, yo lo siento como una entrega, como decir, hasta acá llegué, acepto que no estoy bien, acepto que esta no soy yo, acepto que tomo malas decisiones, acepto de que ya se me está terminando el hilo del carretel. Perdón si uso un vocabulario así de ejemplos cotidianos, pero es tal cual. Ya no hay más cartas, ya no hay más caras, ya no hay más listas de mentiras, de ocultamientos. Eso es aceptar para mí. Así es. Vos sabés que yo, básicamente, para que pudiéramos fluir un poco más en la conversación, hice una lista de 10 a 12 aspectos que aceptar. Por Sí. supuesto que esta lista la hicimos varias veces, tanto vos como las personas del grupo, y la hemos compartido, y no estamos haciendo más que amplificar un poco algunos conceptos, pero en base a lo que vos planteabas, que tenía que ver con que la aceptación es aceptar que tengo una enfermedad que se llama adicción y que mi vida se ha vuelto ingobernable, que ya no tengo más cartas, que no puedo ya continuar como están las cosas planteadas. Tal cual. Escribimos nosotros aceptar que tengo una enfermedad llamada adicción. Esto es algo que a mi persona no le gustará mucho, pero si reflexionamos unos instantes veremos que las manifestaciones son evidentes. Entonces, evidentemente, eh, yo me acuerdo que cuando hace algunos años atrás, varios años, eh, estaba con dificultades adictivas, yo leía, trataba de aprender, trataba de estudiar, a ver qué diferencias había entre eh, el abuso de drogas o de alcohol, el uso compulsivo, la adicción activa. Entonces, El siempre uso tratabas exitoso. de abuso, exactamente. Entonces, vos siempre tratás de forzar las hipótesis, forzar las explicaciones, para que más o menos te vengan un poco como anillo al dedo, ¿no? Cuando en Claro, realidad es muy difícil que eso pase. Y entonces claro. una de las cosas que sucedían era que eh, metías una hipótesis y te quedabas tranquilo y decías, no, en realidad no se trata de adicción, se trata de abuso de drogas. Ok, bárbaro. Me estoy No se trata pasando de un adicción. poquito. Me estoy pasando un poquito. Me voy a recuperar en la semana, el fin de semana fue bravo, pero no es para tanto, ¿no? Entonces seguís así, dándole vueltas y maquillando los conceptos, como si los conceptos superaran o pudieran resolver el problema que tenés en la realidad. Y entonces llega la aceptación y la aceptación es difícil para mucha gente.
¿Por qué te parece que la aceptación es difícil para las personas? Yo puedo tener mi hipótesis, pero en tu experiencia, ¿qué es lo que vos podés de vos misma o de otros ver acerca de por qué es tan difícil agarrar el concepto de la aceptación, introyectarlo, hacerlo, tenerlo dentro tuyo, ¿no? La aceptación a mí me costó mucho al principio porque yo tenía esa fantasía, o sea, la enfermedad de la adicción me hacía creer de que por más que mi vida era ingobernable, no era tan grave mi tema. Entonces, ¿por qué tenía que aceptar que tenía una enfermedad que iba a ser para toda la vida? Mm, Yo pensaba que esto podía manejarlo. Al principio yo tenía esas cosas, no me hacían llegar a mi esencia, a conectarme con mi parte interior, a darme cuenta de que estaba rendida, de que ya no había más lugar, no había más espacio. Es como que le cuesta rendirse, cuesta porque hay que rendirse. Nosotros a veces, medio en broma, medio en serio, decimos rendirse para ganar. mm. Y es tal cual. Yo me tuve que rendir para ganar, pero para ganar en aceptar mi enfermedad. Y por más que sepa que sea para toda la vida, puedo tener una buena vida en recuperación, en sobriedad. Pero a mí me costó aceptar. Yo lo hacía al principio por mis hijos, porque usted, doctor, me lo indicaba, los grupos donde iba me lo indicaban, pero me costaba. No, había una resistencia, esa es la palabra. La persona resiste a aceptar la derrota. Eso es lo que puedo Sí, compartir. no, es paradójico porque vos entendés que algo funciona mal y aun cuando todo se está destruyendo alrededor tuyo, Sí, vos entendés que todavía podés pelearla, pero podés pelear una batalla que ya perdiste hace mucho tiempo y seguís tratando de pelear una pelea que nunca vas a poder ganar. Entonces, alguien dijo alguna vez que la aceptación es la capacidad, o sucede la aceptación cuando podemos hablar con honestidad sobre nosotros mismos. claro. Cuando somos capaces de hablar con honestidad sobre nosotros mismos, sobre lo que nos sucede, sobre lo que nos pasa, ahí sí vamos a tener aceptación. Y yo creo que este es un concepto muy grande, el de hablar con honestidad sobre uno mismo. Y para eso hay que perder algunas cosas, o te das cuenta de que las pérdidas ya son muy altas y que no podés seguir dándole vueltas al asunto, ¿no? Sí, La pérdida puede ser material, puede ser espiritual, siempre es espiritual, seguramente es emocional, de psicológica, salud, de de salud. salud. Hay una gran cantidad de listados acerca de esto. Y aquí, en nuestra pequeña lista, eh, también ah, hay otro nivel de aceptación, me gustaría pasar a otro más. Nosotros habíamos puesto en algún momento que aceptar que un poder superior a mí mismo comience a guiarme en mi vida. Y con esto no hablamos de ninguna creencia necesariamente religiosa, No, puede ser una doctrina secular, siempre y cuando pueda yo desarrollar principios y valores en relación a ella. Eh, o sea que básicamente si permitimos o decidimos que este conjunto de principios nuevos o que yo voy construyendo con mis compañeros y compañeras de grupo, o que tienen que ver con mi propio desarrollo espiritual, si esos principios pueden comenzar a guiarme, realmente ese va a ser un norte hacia el que yo voy a poder ir, ¿no? En sí, realidad el poder superior, o lo que se llama de los grupos poder superior, eh, puede tener que ver con muchos otros conceptos, eh, porque dejar de usar drogas o alcohol, detener el uso, de ninguna manera alcanza, ¿no? no, Si no lo sostenemos
o si no lo tiramos, digamos, con una fuerza mucho más creativa, constructiva y de cambio. Claro, porque la aceptación también medio como que incursiona en el poder superior. A mí me cuesta aceptar que hay algo superior a mí. Me cuesta rendirme a un poder superior, porque me parece que yo controlo las cosas, que la vida es así y que va a seguir así. Y es como que yo aceptando o entregando, como dice el programa, aceptando y entregándome a un poder superior, que puede ser cualquier cosa, el Buda, cualquier cosa, no tiene que ser algo religioso. Yo estoy aceptando que me pongo en manos de alguien superior a mí y que se haga su voluntad, no la que yo venía haciendo, no la voluntad mía, no mis malas decisiones, no a lo mejor el lastimar inconscientemente a la gente que me rodea, por ejemplo. Sí, se me ocurre pensar que hay veces en que la aceptación en este conjunto de nuevos principios o de nuevas doctrinas sucede sin Dios o sucede sin un poder superior teísta, Sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin que esté el creador de todo dando vueltas en la ecuación. Estoy pensando básicamente en doctrinas que son de corte en personas que no creen en Dios, que creen en otros sí, principios, que sí, creen en otras ideas, que sí, tienen otra visión. Y esas visiones también son bienvenidas, porque se basan en un conjunto de valores, en un conjunto de principios, como decíamos recién, que de desarrollarse realmente hacen que logremos un mucho mayor consenso, una estructura mucho más sólida sobre la que apoyar nuestra casa nueva, ¿no? Nuestro edificio nuevo de recuperación. claro. Estoy hablando de la integridad, de la honestidad, de, por ejemplo, la gratitud o la capacidad de perdonar, Sí. que son aspectos tan centrales en cualquier persona que esté en recuperación. Creo que si la ira es el principio, o el resentimiento es uno de los motores que hace que la aceptación sea difícil, uno de los antídotos muy posiblemente es desarrollar nuestra capacidad de perdón. Claro, Eh, Desarrollamos nuestra capacidad de perdón y tenemos una visión a donde nos ponemos en el lugar del otro y realmente perdonamos de corazón. Honestamente, creo que si entendemos que el otro, la gente que nos dañó y a quienes nosotros dañamos no fue por maldad, sino por ignorancia o por falta de capacidad, veremos el asunto de una manera mucho más constructiva, creo yo. Así que este es un poco el foco de nuestro segundo aspecto de la a aceptación. ver Y hay algunos más que quiero. qué más anotó, doctor. Pues sí, vamos por el segundo, pero hay algunos más que quiero compartir con vos. El tercero, eh, básicamente, viste que nosotros tenemos una posición llevamos adelante nuestro programa budista de recuperación y para nosotros nuestros conceptos vinculados con el budismo y con la conciencia plena son tan centrales. Y entonces una de las cosas que nosotros aceptamos y que queríamos sumar es aceptar que esta vida humana traerá sufrimiento. Sí, Y sabemos esto, pero pocas veces lo aceptamos. Entonces, ¿de qué manera creamos sufrimiento extra en nuestra vida en el contexto de la enfermedad de la adicción, ¿no? Por eso quiero que charlemos un poco sobre aceptar que nuestra vida humana nos traerá sufrimiento y que el dolor es inevitable en el mundo en el que estamos y en nuestra existencia, pero que el tema no es agarrarnos del dolor o del sufrimiento, ¿no? Y no, muchas veces
no aceptamos esto, ¿no? Queremos vivir libres de dolor, libres de preocupación. En un mundo li- de fantasía, donde creemos que no va a haber dolor, no va a haber injusticia, no voy a tener pérdidas. Eh, Eso es muy común, yo lo veo así, que se da cuando uno está en plena carrera adictiva. O sea, yo no sí, tengo magnitud del sufrimiento, porque no tengo sentimientos, no tengo emociones. Estoy blindada, actúo como un robot, trato de complacer a los demás buscando la aceptación, pero no tengo la aceptación conmigo misma. mm, Entonces, yo tengo que aceptar que la vida me va a traer dolor, pérdidas y todo, pero que yo no tengo que agregar sufrimiento extra, que tengo que, claro, tengo que tratar de que voy a aceptar, voy a vivir dentro de esa vida, que va a haber algún sufrimiento, pero no crear más, adicionarle más. me gusta esta idea, esta idea que vos decís. Vos decís, cuando la enfermedad está activa, Sí, uno no siente nada, no tiene emociones, no, ni tampoco sufre, por lo menos no en términos del sufrimiento real. claro, Sufre exageradamente por sí, cosas que sí, después parecen ser excesivas, extremas. Se parece mucho el hecho de no querer vivir en una realidad de dolor y de opciones y de alternativas y de salidas a ese dolor. Se parece eso a no querer aceptar el dolor, a no querer aceptar la adicción. Si vos claro, no, si vos no aceptás la adicción y estás todo el tiempo usando drogas y consumiéndolas, no vas a aceptar el dolor como algo que tiene que existir en tu vida, como algo inextricablemente asociado a la existencia. claro, Ahora, claro que sí. claro, le diste una vuelta de tuerca, me parece, porque le sumás esto de, yo no lo habíamos pensado antes, esto de esta dimensión sobre estar blindado, sobre estar bloqueado, que las Claro, emociones estar están blindado, en estar en un una... personaje, no ser la auténtica persona, no tener una conexión con mi yo interior, con mis emociones, con mis pensamientos, con mis acciones, que sea todo algo más moderado, más acompañado. Muy bien, sí, creo eso también. Y cuando vos hablabas de esto me acordaba del tema de los dos dardos, que es un poco esta visión de filosofía budista y que dice que el dolor es el primer dardo, ¿no? Es lo que nos pasa en la vida. Son las pérdidas, las decepciones, los problemas que tenemos que enfrentar y que son diarios, cotidianos y que existen. Lo segundo que pasa es el segundo dardo, y el segundo dardo nos da sufrimiento, porque el Claro, segundo dato tiene que ver con que empeoramos las cosas, no aceptamos que nuestra vida tiene sufrimiento, no aceptamos el dolor que se provoca y terminamos complicando más las cosas y haciéndolas mucho más difíciles. o empezamos, doctor, con el diálogo interno de por qué a mí me pasan estas cosas. Sí, ¿por qué yo? ¿Por qué a ¿Por mí? qué yo? Si soy una buena persona, soy una buena persona, no he matado a nadie, voy a ese lugar de pensar las cosas, pago los impuestos, no soy una deudora. Me agarro de cosas que no tienen nada que ver con el sufrimiento que trae la vida, no tienen nada que ver. Sí, hay algo Soy, paradójico en esto, ¿no? Porque nuestro cerebro funciona de maneras muy particulares. Yo voy a dar una pequeña explicación y es que estamos hechos básicamente para identificar dificultades, identificar problemas, identificar cosas que no marchan del todo bien. Tenemos esta capacidad, ¿no? Cuando el sistema nervioso identifica algún cambio o alguna modificación, rápidamente prende las alarmas y toca la alarma a veces del
la amígdala, que es este centro de alarmas que tenemos en la cabeza. Entonces, cuando eso pasa, bueno, no pasa más que, ni menos, que nos alertamos y sufrimos y nos ponemos ansiosos o nos podemos sentir como que algo nos falta, como que algo no está, como que necesitamos algo, ¿eh? O que nuestra seguridad se ve amenazada. Pero hay una segunda manera de sufrir que tiene que ver con no tener ningún problema en especial y es simplemente permanecer atentos al medio circundante. Siempre, fisiológicamente, normalmente, nuestra cabeza está todo el tiempo buscando, no amenazas, pero sí nuestros sentidos, nuestro tono mental apunta a revisar nuestros pensamientos, revisar nuestras emociones, revisar los estados internos de nuestro cuerpo, lo que pasa exteriormente. Siempre estamos con los radares prendidos. Y eso es una fuente de sufrimiento que podríamos llamar fisiológico. No es sufrimiento ni es dolor, pero simplemente es estar atentos a los cambios, a las modificaciones. Es una forma de permanecer permanentemente atentos, en alerta, listos para responder a Contraatacar. las necesidades que puedan surgir. Claro. Así que admitir que esa forma de funcionamiento es normal, es natural, es admitir que estamos vivos, en definitiva, ¿no? Así que este es nuestro tercer punto, que es tan importante. Otra cosa que tenemos que aceptar, sobre todo cuando la recuperación comienza, es aceptar que nuestros miedos y nuestra incertidumbre es miedo e incertidumbre a veces respecto del futuro. Sí. ¿Podremos comprender las adicciones como la práctica de no tolerar nuestros miedos o de no tolerar el malestar? Eh, Miedo al futuro, miedo al malestar, temor a sentir, temor a lo que va a suceder, eh, miedo, incertidumbre. El miedo y la incertidumbre, sin dudas, son una fuente de dolor y sufrimiento. Sí. Y sentir dolor y sufrimiento con respecto a lo que me pasará, a veces, más que a veces en el 100% de los casos, es complejo porque Anticipa. cuando la recuperación comienza, ¿qué me deparará el destino? ¿Cómo serán las Claro, cosas? ¿No? claro, Tengo más problemas, claro. la paso peor, ¿Podré mantener esto? me siento peor. Claro, O mi mujer me dejó, el jefe me dejó, mi jefe me echó, mis hijos no me hablan, ¿no? Y aún así tengo miedo de lo que vaya a pasar. Sé que no tengo que usar drogas, sé que no tengo que usar alcohol, y sin embargo, ¿qué me deparará el futuro? ¿No? Tengo que aceptar que el futuro es incertidumbre, ¿eh? Pero también tengo que confiar en que tengo capacidad, talento y posibilidades para llevar eso adelante, ¿no? claro, pero para confiar en mí, tengo que empezar a quererme. Sin dudas. Y tengo que Claro, reemplazar lo malo con lo bueno, ¿no? exactamente. Sí. Sí, sí, perdón, te interrumpí. No, no, exactamente. Tengo que empezar a ver eso, a empezar a quererme, empezar a ver que valgo algo, que no sé qué va a pasar, pero a mí particularmente al principio yo tenía miedo a poder sostener el no consumir, poder sostener, empezar el camino. Yo siempre a los chicos les digo en el grupo, el camino de la recuperación. Es un camino de vida y cuesta, uno no sabe con qué se va a encontrar, pero como tenemos que pensar en nuestras 24 al principio, que hoy no voy a consumir, eso sirve también como para, hoy voy a hacer esto, no sé mañana, voy a mantenerlo, voy a seguir, pero no sé si va a estar nublado o va a haber sol. Hay cosas que no la puedo manejar.
Entonces vienen los miedos, los temores. Yo tenía temor, por ejemplo, volver al trabajo. Yo trabajaba hacía años, ahora ya estoy jubilada, pero antes trabajaba y yo tenía con qué cara me van a mirar. Y eso también me daba miedo. ¿Podré hacer el trabajo bien? Después con los años me di cuenta que uno lo hace mucho mejor, más tranquilo, más consciente, como hace el programa de conciencia plena de lo que, dónde estoy, cómo soy, qué es lo que quiero, qué es lo que siento. Sí, como las preguntas centrales, ¿no? Sí, Preguntas muy básicas. Entonces, am, se me ocurre que otra de las cosas que también debemos aceptar, que es otro aspecto de la aceptación, es que, como decimos a veces, nuestro problema es un problema relacionado con aceptar la realidad. sí, Aceptar la total, realidad y aceptar el mundo tal y como es. tal cual es, sí. Y aceptar al otro tal y como es. Y a mis Sí, circunstancias tal y como son. Y es difícil a veces eso, porque eso provoca sufrimiento y dolor, pero desarrollar talento, capacidad y oportunidades, sin dudas, para eh, reemplazar esas vivencias tan negativas y tan angustiosas por otras que sean más constructivas, es nuestra principal acción. Ahora, aceptar la realidad, aceptar el mundo tal y como es también una dificultad que muchas veces tenemos, ¿no? sí, Creo que la adicción es una fuente inagotable de formas de ocultar, tapar, disminuir el impacto de las emociones y de la realidad, ¿no? sí. Esto lo vemos a veces mucho en los alcohólicos, ¿no? Viste que la gente que consume alcohol a veces y dice, yo cuando consumo alcohol, clic, me desconecto de mis problemas, me anestesio, Claro, desaparezco. desaparezco. Desaparezco yo al desaparecer mis problemas. Claro, el aceptar a la realidad y el aceptar al mundo eh, alivia en el desgaste de querer cambiar la realidad, querer cambiar al mundo, querer cambiar al otro. Las cosas van a cambiar si tienen que cambiar y el otro va a hacer sus cambios si quiere hacer los cambios. Yo tengo que conectarme conmigo y hacer mi trabajito. Centrarnos en uno, ¿no? Claro, Sí, es un gran punto ese. Y sin dudas, creo que tiene mucho que ver con ocuparnos de lo que podemos controlar, ¿no? sí, Tenemos que aceptar que hay cosas que podemos controlar y que hay cosas que no podemos controlar, y que si nos dedicamos a querer controlar lo que no podemos controlar, vamos a ser muy infelices y no vamos a claro, tener poco ni fuerza en controlar lo que podemos controlar, ¿no? exacto, exacto. Algo así como, creo que la frase, yo no sé si vos sabés, y este va a ser uno de los seminarios próximos que yo estoy preparando, y es que la oración de la serenidad, Ay, Dios maravilla. concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Esa frase, Es bárbara. una frase que viene del catolicismo, sin dudas, o de un teólogo católico, pero que surge en realidad de los estoicos. Los estoicos, de los cuales uno de los representantes más importantes son Zenón y por supuesto Séneca, entre otros, y Marco Aurelio y otros más, pero ellos tienen como primer mandato y como primer principio, yo tengo que aprender a darle valor, a darle importancia, a darle jerarquía y controlar lo que puedo controlar. Y no tengo Claro, que ocuparme de lo que no puedo controlar. Y claro, seguramente la adicción es una fuerza incontrolable. Todos los esfuerzos que yo haga en querer controlar algo que a todas luces no puedo controlar, pues en última instancia me va a hacer daño.
¿sí? Claro, claro, tal cual. Ujú. Exactamente. Entonces, este es un gran punto, ¿no? Sin dudas, y es un aspecto central acerca de cómo los cristianos y los católicos, luego, en el caso de nuestro amigo, el creador de nuestro teólogo, genera después esta frase, esta idea. Así que aceptar que puedo controlar algunas cosas y que hay algunas cosas que no puedo controlar. Y por supuesto, otra de las cosas que suceden es básicamente eh, aceptar que sin la práctica de la disciplina simplemente Ah, no voy a poder avanzar, ¿no? claro que sí. Por favor, los deberes, la agenda del día, fundamental. Sí, la Porque, disciplina no solamente en eso, sí, y también en eso, pero aceptar que la recuperación es una práctica diaria, es sí, una práctica espiritual, es una práctica en cuanto a al desarrollo de nuestros principios, al desarrollo de nuestras tareas diaria, y que en última instancia, y lo más importante en esto es que sin atarnos a una disciplina determinada, si no aceptamos eso, las cosas no van a salir. Yo creo que a las personas con adicción nos cuesta mucho trabajo aceptar la disciplina. Es muy difícil. Te lleva años. Después sos el tipo más disciplinado tal vez del planeta, con un montón de tiempos, de orden, de agenda, de jerarquía. Pero hasta que no te cae la idea, creo que hay una gran dificultad para aceptar que debe haber disciplina en la recuperación, ¿no? por No sé eso cómo en lo el, ves. en el grupo siempre, no solamente tratamos de transmitir lo de la disciplina en cuanto a tener un orden en el día, sino a cómo vivir esas 24 horas. Ujú. Levantarme, bañarme, quizás tenderme la cama, disfrutar pero serenamente esas 24, pero bien, y así el otro día. O sea, esto es año tras año. Yo particularmente no, yo estoy encantada se van a reír, pero yo aprendí tantas cosas de mí gracias a estar sobria, gracias a Sí, tener un camino de recuperación, que ya no me cuesta, ya es un placer. eh, a ver, el tema de la pandemia, si yo no tuviera la sobriedad y aceptar que la realidad es esa, yo estaría llena de miedo, mal. Yo no digo que me estoy riendo, pero acepto las cosas. La aceptación sirve tanto, tanto, para tantos campos durante tantas épocas de la vida de un ser humano que está en recuperación, es impresionante. Es como yo lo siento, ¿eh? Y sí, pienso. sí, y yo creo también que complementariamente a esto que decís, no solo tiene que ver con la aceptación de la disciplina en cuanto a todos estos parámetros de conducta, sino la aceptación de la disciplina sobre mí mismo, ¿no? ¿Sí? Con estar momento a momento prestando atención a lo que pienso, prestando atención a cómo siento, prestando atención a cómo me estoy comportando y de qué manera me desempeño. Claro. Así que yo creo que este es un gran punto, sobre todo, como vos bien decís, al comienzo del proceso, pero también en personas que hace muchos años que están en recuperación o que tienen muchos años de recuperación en su adicción, porque creo que si no entendemos al proceso como un proceso de crecimiento Sí, paulatino, pero total. constante, Siempre. eh,
nos vamos a volver, nos vamos a mesetar, nos vamos a ver cierta inercia, y eso hace que se pierda tempo, se pierda pie, se pierda iniciativa en esto que para nosotros me parece tan importante, ¿no? Por eso creo que yo cambiaría el término disciplina, tal vez, por el proceso de adherencia al crecimiento, ¿no? En este Sí, punto, ¿no? Como que el crecimiento personal, el crecimiento de no solamente tu conocimiento sobre la recuperación, sino tu crecimiento espiritual, tu crecimiento intelectual, tu crecimiento vincular, social, es tan importante que no es algo que hay que continuar atendiendo muchos, por siempre, podríamos decir, para que la disciplina siga siendo activa, ¿no? claro. Sí, Lo que pasa que lo que veo yo particularmente como coordinadora, al tener una población a veces de chicos jóvenes y tener una manera de vivir, de acostarse muy tarde o a la madrugada, a lo mejor no desayunar, porque están en carrera, bueno, pero cuando empiezan la recuperación es un doble trabajo tomar, por eso yo le digo una disciplina, o sea, es como ir a la escuela, hay que ir a la escuela todos los días. Esto es más o menos lo mismo, es ir sí, haciendo, pero para después cambiar uno, para aprovechar. sí, es así. Y em, continuando con lo que estábamos compartiendo y conversando ahora, acerca de lo que hay que aceptar, me gustaría ya pasar a la segunda parte. Hay muchas más cosas que aceptar, pero hemos visto varias y bastante importantes, creo. No solamente aceptar la enfermedad adictiva, porque la enfermedad adictiva es algo que todos tenemos que aceptar, sí, bárbaro, pero están todos estos otros aspectos que están asociados, que son, creo yo, muy importantes. Y después está lo que sucede, ¿no? Es como que si no aceptamos estas cosas, si no aceptamos estos movimientos que hay que dar, la recuperación y los primeros pasos, la recuperación temprana, como lo llamamos nosotros, o sea, cómo lograr el éxito en la recuperación temprana. Para lograr que la recuperación temprana funcione, creo que el principio de aceptación es fundamental. Ahora, esa recuperación temprana, ¿cómo empieza? ¿Cómo te parece que, o cómo ves vos, desde tu experiencia, desde la experiencia que tenés con los pacientes que van a los grupos, los pacientes de tu grupo que vos coordinás, cómo vos entendés la experiencia de las personas en recuperación temprana? ¿Cómo es eso para vos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo veo yo que toman la aceptación? Me dice usted. ¿Cómo la aceptación, por un lado, Sí, se conecta con sí, la capacidad que tenemos de recuperarnos tempranamente, de comenzar sí, los primeros pasos, dar, sí. dar estos primeros pasos? Cuesta. ¿Cómo ves vos este proceso de la aceptación a comenzar la recuperación? Este camino que se va desarrollando, ¿no? Sí, es diversa porque a veces yo lo que veo en la gente más joven, que empieza la recuperación, pero hay cosas que de entrada tienen que aceptar y medio como que tienen una resistencia, una reserva a aceptar. La gente mayor, que yo he visto, ha llegado con aceptan de entrada, o sea, es lo que yo veo que tienen una aceptación más rápida para empezar la recuperación. No sé si es más o menos lo que usted cómo No, 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 quería. no me digas usted, no me trates de usted, que yo no sé tan Bueno, bien. bueno, Juan. Bueno, no sé a dónde vos apuntabas, pero es así.
los chicos empiezan, ya sea porque los padres lo traen, porque se dan cuenta que están complicados y todo. Después es un trabajo el que acepten. Hacen las cosas, la tarea al principio, pero el conectarse y el aceptar. En cambio, la persona mayor, que llamo mayor a cerca de los 50 para arriba o 45 para arriba, vienen más apaleados, digamos. Entonces Sí, la aceptación, hay un plus, puede haber reserva, puede haber cosas, pero ya viene, es distinta. Eh, yo trato, ¿cómo le puedo decir? De que acepten. No es fácil, porque a mí no, también no me resultó fácil, pero que los chicos, si ellos aceptan de entrada que tienen esta enfermedad, pero que la vida les va a ser mucho mejor mm, estando en sobriedad, van a tener una vida plena, porque tienen ganas, tienen pocos años y tienen una vida por delante. Es distinta a la persona que es de una mediana o avanzada edad. sí, Entonces la aceptación va fluctuando, depende de la población o de las personas que se sientan en en nuestro salón. comprendo, comprendo, sí. Bien, eh, yo creo que en base a lo que vos planteás, existen dos principios. El primero, muy posiblemente a veces lo que pasa es que la persona que tiene un recorrido mayor, porque tiene un poco más de edad, tal vez esté más comprometida, tal vez haya pasado más agua bajo el puente, tal vez Esté más tenga más cansado. capacidad para ponerse en manos a la obra. Ya entiende que no puede seguir perdiendo tantas cosas. Claro, La persona que tiene más juventud tal vez tenga menos conciencia de ciertas dificultades o piensa que es invencible o que todo se le dará por añadidura porque él o ella son quienes son. claro. Cuando en realidad el mundo es mucho más complejo, mucho más difícil y mucho más tormentoso, Sí, por así decirlo. Aún así, yo creo que hay algunos factores comunes, tanto en personas que son adultos como en adolescentes y jóvenes. Y lo que existe como denominador común es, en el caso de los adultos, la capacidad, por un lado, de aceptar que el problema existe, que el problema tiene mucha entidad, pero afiliarse a una mayor capacidad para poder cambiar, para construir principios, valores, llevar adelante una estructura que les permita funcionar sí, mucho mejor. Y en el caso de los adolescentes y los adultos más jóvenes, me parece que además de la aceptación, hay que construir lo que no está construido, lo que no se construyó. claro, claro. Tal vez los adultos tienen un poco más de contexto, tienen un poco más de un antecedente, tiene mayor capital de recuperación. El Sí, capital de recuperación son los elementos, las herramientas, los conceptos, mi reserva cognitiva, mi reserva intelectual, para claro. poder aceptar que la dificultad existe y empezar a construir a partir de eso. En cambio, los adolescentes y los adultos jóvenes necesitan construir esto, desarrollarlo. Quiero decir, tiene que haber como en los adultos jóvenes o en los adolescentes, tiene que haber como una verdadera escuela de recuperación, ¿no? Además, Claro, esto no quiere decir que los adultos eh, más grandes o de mayor edad no lo tengan que hacer también, pero son otros problemas. Con los adolescentes y con los adultos jóvenes hay una gran necesidad de construir más consenso, de construir más estructura que les permita mayor insight, mayor capacidad de análisis y de claro. reflexión. Y que ellos se conecten, que a veces es muy difícil, y se reconozcan que tienen valores,
Ujú. Los valores, cuando le hablamos de valores, a veces no saben qué valores tienen, cuál es un valor. Cuando hablamos Sí, de honestidad, de decir la verdad, también les cuesta. Puede ser también por la sociedad, o sea, vamos a diferenciar. Yo tengo 61 años. En la época que yo era joven, a lo mejor las adicciones no estaban atacando tanto como hoy día. Puede ser que había, pero no tanto. Entonces los chicos, cuando le hablamos de serenidad, de conectarse y todo eso, nos miran como diciendo, ¿qué vamos a hacer, marcianos, si todo el mundo es así? Ellos no sí. entienden. Es una escuelita hacerle ver los valores que tienen, las cosas positivas que tienen y que pueden desarrollar. Sí, cómo ser una persona en sobriedad y en recuperación en este mundo, ¿no? Claro, Sí, cómo aceptar eso. Bien, claro. ¿Cómo aceptar eso? sí, igualmente existe, en base a lo que vos comentás, en esta sociedad en la que estamos hoy, que idealiza a héroes deportivos, a héroes Claro. del espectáculo, a héroes de Políticos, la política. cualquiera. Los héroes actuales no son los héroes que teníamos o que existían en el mundo hace algunos años atrás, ¿no? Claro. Entonces, esos modelos seguramente son modelos en cuanto a los principios que tienen y a lo que persiguen, muy difíciles de continuar. O sea, la gente idolatra a personas que patean una pelota y que ganan millones de pesos por eh, hacer una presentación deportiva de 90 minutos e irse a la casa, sin considerar cuáles son los principios y los valores que rigen su vida, ¿no? Entonces, en la medida que continuemos con ese modelo social y cultural, se nos va a hacer muy difícil poder presentarle a los adolescentes y a los adultos jóvenes modelos alternativos o formas de reflexión o formas de construcción diferentes, que son las que tratamos día a día de desarrollar en nuestro trabajo. Y ni Así hablar que de meditación, doctor, ni hablar bueno, cuando les decimos vamos a hacer meditación. Miran bueno, como sí, dice, pero yo creo que está muy bien eso y creo que lo hacen muy bien sí, y lo hacen con mucha sí, capacidad. sí, pero Bien, es bueno. seguro. Y lo van llevando adelante. Ok. Bueno, la verdad es que eh, ya estamos por cerrar nuestro seminario de hoy. Hemos tocado muchos temas. Yo creo que todos los temas que hemos tocado son para un seminario en sí. Todos los temas que hemos tocado son para profundizarlos en nuevas presentaciones o en nuevos seminarios. Eh, los participantes que están con nosotros, lo que les pedimos es que hagan dos o tres cosas si lo desean, que es, todos tienen el micrófono inactivo, pero lo pueden activar ustedes para hablar y para que nosotros los podamos escuchar. Simplemente tienen que activar el micrófono porque están desde nuestro panel de control eh, autorizados para eso. Y si no, pueden escribir una pregunta en el panel de la derecha, donde está el listado de preguntas por realizar. Así que en ambas opciones, o pueden hacer una pregunta en voz alta. eh, si ustedes van al sector de asistentes, eh, dice, el asistente se ha silenciado a sí mismo, pero yo estoy ahora activando el sonido de todos los asistentes. Los asistentes tendrán control total sobre el audio y podrán activar el sonido cuando quieran. Así que los que quieran conversar con nosotros, creo que Horacio hizo una pregunta, a ver, no, no hizo una pregunta, me parecía que Horacio había hecho una. Y,
Podemos intentar hablar, no sé si se puede ¿Se me escucha? oír perfectamente, Muy Horacio. bien. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Con respecto a este tema que se venía desarrollando, eh, a mí me parece que tiene una importancia radical con respecto al comienzo de una recuperación. Coincido con Marcela en cuanto a que hay una diferencia etaria en cuanto a la aceptación. Y coincido con vos, Juan Pedro, en que a nosotros, las personas adultas, eh, quizás tenemos una mayor propensión a aceptar nuestra enfermedad debido a lo que vos dijiste, es decir, a que ya pasó mucha agua abajo del puente. Somos conscientes de que no tenemos demasiadas oportunidades más y, y sabemos o razonamos acerca con respecto a dónde nos va a conducir seguir en una adicción permanentemente. En cambio, por ahí es fundamental o importantísimo tratar de transmitirle a la gente joven que, que tiene, como todos hemos tenido, esa sensación de omnipotencia, de que yo esto lo manejo, de que es algo que se va a terminar, en cualquier momento esto se termina y yo voy a seguir mi vida como la veía. Se me ha descontrolado en estos últimos tiempos. Eh, por eso la aceptación para mí es fundamental, fundamental. Y la pregunta viene referida a ese tema, es decir, ¿cómo podemos hacer para trabajar sobre la aceptación o reafirmar, tratar de reafirmar esa aceptación y que no se desdibuje? Porque yo lo que he visto o he percibido en algunos casos es que quizás en algunas personas, algunos pacientes, en un principio pareciera como que hay una aceptación de la enfermedad y un propósito de encauzar, de empezar con una recuperación firme y sostenida, y después eso como que se desdibuja, esa intención como que se pierde en el camino, pero ahí nomás, al poco tiempo de empezar. Yo muchas veces me pregunto si no es porque uno empieza a ver resultados muy buenos en la recuperación tempranamente, y entonces es como que baja la guardia, como que, como que dice, bueno, esto ya lo tengo controlado. No. Entonces, no sé, me gustaría escucharles acerca de esto que acabo de, esta visión o esta percepción que tengo yo, ¿qué les parece? Sí. Bueno, ¿querés responder algo que pensaste vos, Marce? No. Dale, Juan, dale. Mirá, yo creo que lo que vos estás contando, Horacio, se conecta la primera parte de tu pregunta o la primera parte de tu comentario con el segundo. ¿Por qué? Porque vos decís bien, vos decís, che, los adultos que somos más grandes decimos, che, no podemos ir perdiendo cosas, ya la situación es muy dramática. Y los jóvenes dicen, soy invencible y todo esto, ¿no? Pero después decimos, bueno, la aceptación supone saber que tengo un problema, más, no solamente aceptar que tengo un problema que se llama adicción y que mi vida es ingobernable y que no puedo controlar, sino casualmente aceptar todo esto otro que hoy estuvimos conversando con Marcela.
aceptar que debo desarrollar ciertos principios y valores diferentes, aceptar que mis rutinas tienen que ser otras, aceptar que debo tener disciplina, aceptar que debo hacer crecer eh, mi yo y mi capacidad para aceptar el sufrimiento en el que estoy en mi vida y desarrollar capacidades para sanar, mitigar y hacer más suave la sensación de estar herido que yo a veces puedo sentir. En fin, todas estas cosas forman parte de la aceptación. Y lo que vos bien decís es, ¿cuándo pasa esto? Que la gente deja de recordar eso, porque ve resultados rápidos. Bueno, casualmente creo yo que es cuando la gente, o sea, la recuperación continúa cuando la gente recuerda que no alcanza con usar o dejar de usar drogas o alcohol, o no alcanza con hacer el programa y desarrollarlo medio de memoria como si fuera algo automático. No. No alcanza con usar los medicamentos que me prescriben o hacer el tratamiento que yo tengo que hacer. No alcanza con eso. El cambio es un cambio personal, es un cambio profundo de mis palabras, de mis acciones, de mis comportamientos, como decimos, de tener conciencia momento a momento. Y entonces esos cambios son los que yo tengo que abrazar, aceptando que debo llevarlos adelante por mi propio bien. Y en la medida, creo yo, Horacio, en que uno lleve adelante eso, va a poder mantenerse en una recuperación activa y creativa y constructiva para con uno. Si no, me parece que va a terminar como vos bien ves, o como vemos a veces, que personas que hace mucho tiempo que están en recuperación terminan recayendo. Sí. Pero porque creen que el objetivo es no usar drogas o alcohol, el objetivo es no estar lejos del consumo. Pero eso es algo inicial, eso es algo pequeño. El primer paso que es a lo mejor estar lejos de las drogas, estar lejos del alcohol, no consumirlas, sí, bárbaro, pero vas a tener que dar, necesitas mucho más de vos, necesitas dar mucho más de vos, construir mucho más, validarte, valorarte mucho más. Yo no sé si eso responde o compartís este punto, Horacio, o lo ves así, pero a mí me parece que el Sí, foco es ese. El foco es no centrarnos tanto en la aceptación del no consumo o de la enfermedad, sino en de la aceptación y el desarrollo de todo eso otro, que es mucho más grande también. sí, Y creo que si claramente. seguimos con eso, creo que si seguimos con eso, no hay techo para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento, ¿no? Porque de eso se trata. Se trata de que la recuperación supone un gran desarrollo intelectual, espiritual, interpersonal, social, ponele físico, ponele todo lo que vos quieras. Y todo eso va a ser verdad. Es un giro de 360 grados, es un 380. cambio de 300, yo lo pongo más grande, Le son dos pone más. vueltas. Claro, porque tengo que aceptar, me tengo que rendir y tengo que empezar de nuevo, como mezclar en una baraja y repartir de nuevo. No Sí, hay otra, no hay otra. No me Bien. puedo quedar con aceptar y no consumir, ir al grupo, a leerme el programa de memoria, levantarme temprano. Tiene que haber un enriquecimiento interior. Es otra cosa. Sí, claramente. No, está muy bien. El punto pasa porque todo eso que viene y que es un requisito sine qua non para tener una recuperación sostenida y una mejor calidad de vida, por otra parte, Claro. pero se da de cabezas o choca contra ese mundo que describía Juan Pedro recién hace un rato, que es un mundo materialista, con ídolos de barro, con Claro. egoísta, egocéntrico, que no tiene valores,
quizás allí es donde yo veo que hay y que es un mundo, un modelo que quizás la gente joven lo compra más fácilmente. Sí. Y que cuando no puede acceder y ve que ese mundo no existe o él no tenemos la más mínima cabida en esa película, entonces allí es donde nos desesperamos y quizás vemos en el consumo algo que nos puede llegar a acercar o a sobrellevar la realidad, porque la realidad nuestra de todos los días no tiene nada que ver con ese mundo ficticio que nos venden o que quizás los adultos no lo compramos tan fácilmente. Me parece que la gente joven está más expuesta a ese bombardeo permanente de Sí. parte de todo, de los medios, en las redes, en lo que se consume. No sé, a lo mejor por ahí también es el hecho o la situación en la que hay que hacer un poco más de hincapié, ¿no? Pues todos estamos de acuerdo en que lo primero, o sea, que el dejar de consumir es el primer paso necesario e indispensable. Y a partir de allí hay que empezar a deconstruir todo un mundo joven. La gente joven, desde muy temprana edad empezó a ver, empezó a vivir y empezó a sentir como que formaba parte de eso, y hay que deshacer todo eso, deconstruir todo eso y construir otra nueva vida, con nuevos valores. Esa es la parte verdaderamente difícil, me parece, o más, digamos, más fuerte de la recuperación. Así es, así es. Trabajar Bien, para un yo sano, digamos, saludable. Y no es por la salud, sino saludable interiormente, equilibrado. pero ese yo hay que alimentarlo, hay que hacerlo Sí, crecer, darle espacio. Y no solamente es un yo, es un nosotros. claro, Recordemos que en la adicción hay un gran yo y en la sí, recuperación hay un gran nosotros. sí, 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 Claro que sí. sí. Yo hablo Pero con bueno, mi interior, o sea, hablo con querer nutrirme en mi interior, cuando nunca me nutría, cuando había un día de sol y no me daba cuenta o no lo valoraba, a esas cosas hablo, a las exactamente, pequeñas. así es. Bueno, la verdad es que con esta conversación tan interesante hemos tenido una charla que me parece muy enriquecedora, con un montón no solamente de información, sino de vivencias personales y enriquecimiento. Yo no tengo palabras para agradecerte, Marcela, tu No, voz, tu visión y tu perspectiva en esto, que no solamente tiene que ver con el trabajo que hacemos, sino y fundamentalmente con el ser una persona que está en recuperación y puede compartir sus experiencias con todos nosotros. Así que te agradezco una vez más no, por y favor. espero que lo hayas pasado bien. Sí, la verdad que estaba tal cual, nerviosa como la primera vez, hace 12 años, que di un testimonio público, en una reunión pública de AA. Y después terminé, usted estuvo en otra que estaba yo en Casilda, ¿se acuerda? Qué Y después lindo. también, o sea, llevar el mensaje y decirle a los que nos están escuchando y viendo de que se puede y se puede vivir mejor, ese es lo que más ansío en la vida y lo deseo de corazón, ayudar, Claro. eso, nada más. Y gracias a usted, a vos, bueno, Ah, por favor. a Bueno, y veces le gracias digo a usted. Horacio. Gracias Horacio, muchas Gracias, gracias. Horacio. No, gracias a ustedes, muy Bueno, interesante. muchas gracias. Y bueno,
quedamos comprometidos para la semana que viene, el próximo martes a las 19, vamos a tener un seminario más y vamos a tratar de hacer una meditación sobre un tema determinado. Vamos a ocupar nuestro seminario haciendo una meditación sobre un tema que va a tener un desarrollo muy chiquito de unos 20 minutos y después vamos a hacer una meditación de otra media hora, con un Muy espacio bien. para conversar. Así que estén en contacto y nos vemos el martes que viene. Muchas Bueno, gracias. gracias. Gracias a todos Gracias los que estén a presentes. todos. Chau, chau. Gracias. Nos Hasta vemos. luego.